Ingresamos a nuestro último bloque. Y lo vamos a dedicar exclusivamente a la cuestión del embolsado de granos, a la conservación de granos a partir de lo que fue el Congreso de Silo Bolsa en Mar del Plata, con un especialista israelí que estuvo justamente presentándose en ese lugar. Del tema hablamos con Shlomo Navarro. Mi experiencia es la idea principal de utilizar hermeticidad, quiere decir mantener un sistema bien cerrado y cómo comportar, cómo los hongos y los insectos que dañan el producto se comportan. Todas mis investigaciones fueron hechas en sistemas flexibles de plásticos muy semejantes a Silo Bolsa, de diferentes tamaños, que comienza de 5 kilogramos hasta 15.000 toneladas. Mis trabajos hace mucho tiempo son basando a la investigación cómo se comporta el producto en condiciones herméticas. Condiciones herméticas es el término general para dar la idea que es posible crear condiciones que controlen los insectos y de mismo tiempo los hongos en sistemas bien cerradas, herméticas. ¿Cuáles son las condiciones? Es mi trabajo. ¿Qué cosas son las que hacen que esos problemas se acentúen, tanto de insectos como de hongos? Falta de hermeticidad, falta de condiciones, por ejemplo, temperaturas bajas, que no pueden permiten el desarrollo de insectos, porque necesitamos que una atmósfera sea modificada dentro de los silos para controlar ellos mismos. Quiere decir, cuando los insectos terminan el uso del oxígeno, en ese caso no pueden sobrevivir, no pueden continuar a dañar los productos. Un principio muy importante, un factor es la temperatura. A temperaturas bajas el sistema hermético funciona mejor que condiciones que tienen a temperaturas altas. Esto es un desafío que a veces se puede corregir en condiciones diferentes. Navarro se refirió a las atmósferas modificadas o controladas. Bueno, eso se llama el uso de atmósferas modificadas o controladas. Quiere decir, la hermeticidad o el control o el uso del sistema hermético es una de las atmósferas modificadas. Atmósfera modificada quiere decir cambiamos la composición de diferentes gases que existen en el aire. Si tenemos el oxígeno de 21%, cerca de 21%, a bajar a 2% o menos puede controlar los insectos. Y esto se puede crear artificialmente, o el uso de anhídrido carbónico. Cuando aumentamos el anhídrido carbónico, que normalmente en la atmósfera está de 0.03%, podemos aumentar más de 40 a 60%, a pesar que aumentamos la concentración del anhídrido carbónico, se puede controlar los insectos de una manera más pequeña, los hongos también. Lo mejor sea conseguir una hermeticidad bien adecuada para el control de todas las plagas. Quiere decir, atmósferas modificadas artificialmente o controladas es más caro al uso, porque aquí, basando una hermeticidad, ya podemos conseguir un control semejante de los insectos. Es más barato al consumidor o a las personas que utilizan el sistema. Navarro también especificó el daño que provocan los insectos en el almacenaje de granos. Bueno, insectos primeramente dañan
las semillas eliminan la posibilidad de germinación. Hay insectos que directamente se van a la semilla, a la germina, que elimina el ataque. Se hace no solo por consumo de las materias duras del producto, eliminan la germinación directamente. Esto es el primer aspecto, pero más importante es que no queremos que sea en el producto algunos insectos que se van al molino, que se molen conjuntos del producto y tenemos fragmentos de insectos en el producto. No queremos ni los fragmentos ni los insectos vivos dentro del producto. Esos son los daños principales. Y cuando el daño aumenta más, dan lugar al desarrollo de hongos, porque la respiración de los insectos nos permite la producción de humedad, no solo anhídrido carbónico y humedad, y la humedad en torno dan lugar a la contaminación de hongos o desarrollo de hongos y micotoxinas, y con lo que podemos imaginar que daños. Domingo Iannucci destacó la importancia del monitoreo en Silo Bolsa. El principal desafío es el monitoreo y el muestreo. Todos los problemas que hay en Silo Bolsa es porque ingresa una mercadería que nadie sabe cómo está. O alguno cree que un dato aislado, un promedio, es la realidad. Entonces, sabemos que almacenar grano seco es perfectamente viable. Cuando el grano tiene humedad es el problema. Entonces, cuando no hay un buen muestreo, un buen monitoreamiento, ingresa al silo grano con más humedad de la que el productor desea. Y ahí es donde tiene las sorpresas desagradables. Eso, por supuesto, sumado a la falta de vigilancia posterior, que cuando se rompe la bolsa nadie se entera. Ahora, una vez con la mercadería adentro, ya está. Hay que o sacarla y acondicionarla o rápidamente comercializarla. Bueno, como dijimos, el monitoreo y el muestreo te van a decir a vos cómo está la mercadería y en función de eso vamos a ver si hay que sacar todo, si hay que fumigar, depende de cuál sea el problema. Por otra parte, Iannucci habló del futuro del Silo Bolsa. El futuro es que el Silo Bolsa cumple una función estratégica para muchos millones de toneladas, no solo en Argentina, sino prácticamente en todo el mundo. Así que el futuro es que esta tecnología se expanda. Pero, digamos, un país serio tiene que ir desarrollando sistemas de almacenaje, digamos, que no sean provisionales o precarios o temporales, sino definitivos. Entonces, en la medida que los volúmenes de producción aumenten, tiene que ir desarrollándose líneas de crédito para hacer inversión en almacenajes definitivos. Ahora, de todas maneras, es una herramienta muy interesante pensando, por ejemplo, en el futuro en segregar la producción por calidad. Lógico, el Silo Bolsa tiene esa facilidad de segregación, entonces tiene la facilidad del mejor uso de los recursos de camiones, tiene la facilidad de, si el grano está seco, guardarlo un tiempo suficiente como para que se facilite la logística y mejoren los precios. En fin, tiene un montón de funciones, por eso digo que va a seguir teniendo un lugar, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Pero es una herramienta que tiene que ocupar un porcentaje de la producción. Y finalmente Iannucci se refirió al almacenaje tradicional. Tenemos que ser, digamos, objetivos en ese sentido. El que mejor almacena la mercadería sigue siendo la cooperativa y sigue siendo el acopiador, el cerealista, aún con el Silo Bolsa, porque teniendo el Silo Bolsa cerca de su almacenaje y teniendo las instalaciones para manipuleo, mezcla, acondicionamiento, secado, entonces puede hacer un mejor control y un mejor manejo de la mercadería. Hay productores que hacen un buen manejo, pero digamos en términos generales hay más fallas a nivel del productor almacenando que del acopiador o la cooperativa, que ya tienen una visión de lo que significa el almacenaje aún en el Silo Bolsa. Temas que encontraremos en nuestro próximo programa. Hace poquito fue el Día Mundial del Suelo, así que vamos a estar enfocándonos en esa cuestión, justamente en un país, la Argentina, donde el sistema de siembra directa está muy extendido, pero la sustentabilidad de los sistemas agrícolas y ganaderos del país están en debate constante.
Será hasta dentro de 7 días, como siempre. Muchísimas gracias.